Eso está descrito ya de ayer. Aquí vemos, por ejemplo, que desde el cerebro, vía parasimpático, llega inicialmente a las células G antrales y de allá por la gastrina, secreción de enzimas y jugos. Cuando el alimento se encuentra ya en el intestino delgado, y aquí esta lámina dice eso, fíjense, fracciones de proteínas, grasas sobre todo, estimulan a las células I que están acá, fíjense este marco resaltado con celeste, células I, que por vía nerviosa también inducen, vía parasimpática, inducen a la secreción de enzimas, como en este caso este código nos está hablando de que son las enzimas estas las que van a producir acá. Esta es una vía para la secreción de enzimas vía células I, colecistocinina, enzimas digestivas. Esta es una vía. La otra vía, que se refiere a la secreción de agua y bicarbonato sobre todo, está justificada por las células S. Estas células S que secretan, redundando el término, secretina, fíjense que van a ir a actuar sobre las células epiteliales de los conductos para producir agua y bicarbonatos, de tal suerte que ese quimoácido proveniente del estómago puede ser neutralizado por este jugo alcalino. Entonces, estas son los dos hechos que no deben olvidarse nunca acerca de la secreción pancreática. Recordar que el páncreas produce jugos y con enzimas proteolíticas, amilolíticas, lipolíticas, nucleolíticas, lo hemos mencionado en las anteriores láminas. Ahora, hoy día me voy a referir ya a lo que es la secreción biliar, y para esto tomamos esta lámina indicando que la glándula hepática es una de las grandes, algún autor explica y dice que se asemeja al cerebro en su funcionamiento. Es muy complejo. Un profesor tenía que decir, más o menos el cerebro tiene unas 5.000 funciones. 5.000 funciones, memorizar 10, 20, y ahí es un problema desde la economía del cerebro. De todas maneras, la conversión, la hidroxilación, la oxidación y todos esos pasos que se ven en cada una de las vías metabólicas está dentro de estos 5.000. Pero algún otro autor también compara esta función con la función de la piel. La piel, el cerebro y el hígado tendrían estas funciones complejas. Son los órganos más grandes que tiene el organismo. Indicar que el hígado, por su complejidad, hoy por hoy ya se dedican, o está dedicado por algunos especialistas que se dedican al estudio del hígado, porque es muy complejo. La medicina de por sí, así en el siglo pasado, en mi época todavía, cuando era estudiante, se hablaba del cirujano, del traumatólogo, pero hoy por hoy esos términos ya han quedado muy chicos, ¿no? Ahora se habla de hepatología, por ahí alguien se dedica solamente a la ictericia, porque es un gran problema, es un problema muy complejo. Nosotros vamos a mostrarles al final lo más simple de lo que es aquello, pero en realidad su complejidad es demasiado grande. Entonces les decía que el hígado es esta estructura que están viendo acá ustedes y tiene aproximadamente un peso de 1.200 a 1.500 gramos, o sea, corresponde al 5% del peso corporal. Se encuentra en la parte superior y derecha del abdomen, por debajo del diafragma. Hay que tener mucho cuidado con esta víscera, hay que cuidarse mucho. Miren, yo siempre hablo de la prevención, o sea, nuestro currículum debemos cambiarlo ya. Ya no debe ser tratar, sino hay que ir a la medicina preventiva. Porque una vez que se declara el cáncer cervicuterino, conozco bastante, una vez que se declara ya en su estadio avanzado y mujeres jóvenes, el tratamiento es muy caro, se necesita radio, quimio, mucha inversión y con posibilidades muy pocas de sobrevivir cuando la persona está apenas a los 35, 40 años. Nosotros tenemos un estudiante de 31 años que murió una vez egresando, le han dado su título
pero 2 días antes que se muera. Esta es la tragedia. Pero si hacemos prevención, la política tendría que ser por ese lado, tendríamos mejores condiciones de vida, porque eso termina con una cirugía, una histerectomía, y no hay cáncer más hasta que se muera. Pero eso es lo que no pensamos. O sea, hay que trazar nuevos paradigmas en la formación de profesional, porque para eso hay mucho trabajo. Entonces, esto es lo que pasa con el hígado. Y fíjense ustedes, acá, el hígado recibe sangre arterial y sangre venosa. Todo esto que están viendo ustedes en conjunto se denomina sistema esplácnico. La circulación esplácnica. Esplácnico quiere decir de órganos. Se habla también de un componente, la cavidad torácica con los pulmones, también es esplácnico. El hueco pélvico también es esplácnico. ¿Por qué? Porque tienen vísceras que van a responder de esta manera así. Entonces, el hígado recibe sangre, decía, del vaso, del estómago, del páncreas, del intestino grueso y del intestino delgado. La sangre arterial, que más o menos en conjunto es un 25% del gasto cardíaco, fíjense, es muy importante, se origina a través de la arteria celíaca, la mesentérica superior y por ende de la mesentérica inferior, que van a llegar a esa estructura, a estas estructuras que mencionó, y que retornarán por el sistema venoso muy particular denominada vena porta. La vena porta aporta con un 75% a la irrigación particular del hígado y con un 25% de sangre oxigenada o sangre arterial. Esto deben saber. Y remarcar, fíjense, remarcar esto. En situaciones de hipovolemia, shock hipovolémico, cuando una persona sangra, tal vez ustedes no manejan todavía el término de shock, pero se ha ido mencionando, el sistema esplácnico cede su sangre para las estructuras más importantes como es corazón, cerebro, hígado, cede. Por lo tanto, entra en un déficit de circulación, déficit de perfusión, digamos, en esta zona. Y algunos autores, y casi eso ya va por un camino directo, como vamos a explicar en las clases prácticas, porque eso no me toca a mí, por lo menos no me han programado en la circulación a nivel de las vellosidades, que tienen un comportamiento igual que el de las asas de Henle, donde hay un intercambio de agua y solutos, en este caso un intercambio de oxígeno, que al llegar al vértice de estas microvellosidades prácticamente la oxigenación disminuye. Este detalle es importante porque a falta de nutrientes y de oxígeno, estas zonas se lesionan, o sea, muere este tejido. Entonces, esto se detecta precozmente y los terapistas hablan del canario del shock, ¿no? Es el primero que se expresa. Entonces, estas cosas son todavía para de aquí unos 2 años para que puedan entender, pero les adelanto estas particularidades de la circulación portal. Esta circulación portal que estamos viendo acá, circulación explácnica, vena portal, quiero decir, circulación explácnica, tiene algunas particularidades en el manejo de medicamentos. Nosotros utilizamos medicamentos que se dan por vía oral. Los medicamentos por vía oral tienen que ingresar, absorberse en el intestino y luego recién ingresar a la circulación portal hepática y recién luego van a todo el sistema. Entonces, estos medicamentos a veces tienen este problema y por eso es que no llegan a destino con facilidad o se degradan en su proceso. En cambio, si se da por vía sublingual, directamente llega el fármaco. Ese es el tema. O sea, estamos hablando de esto, ¿no es cierto? Aquí está llegando el fármaco, tiene que absorberse, ir por el hígado y recién ir a la circulación mayor. En cambio, por la vía sublingual a veces ocurre que los niveles plasmáticos se elevan rápidamente. O, mejor dicho, de otra manera, con otro ejemplo, que en el páncreas la insulina
llega al hígado primeramente, no se libera al organismo y un 60 o un 40% es captado por el hígado. Por lo tanto, la barrera, si digamos, valdría este término, hablando de la insulina, pero en otros casos también tiene otra apreciación diferente, compensador. Entonces, se queda en el hígado. Estas son algunas consideraciones que debemos tener siempre en cuenta acerca del hígado. Cuando nosotros hacemos un corte histológico, vamos a ver que está constituido por columnas de hepatocitos. Acá tenemos una de ellas, fíjense, en esta lámina describe células hepáticas, que son estas poligonales, se ve acá. Acá se ven un poco cúbicas. ¿Y qué es lo que destaca? Estas células tienen gran cantidad de mitocondrias, fíjense ustedes, ¿no? Gran cantidad de organoides intracelulares por las funciones que cumple esto. Hasta ahí todavía no llama la atención, pero lo que hay que tener en cuenta dentro de esta estructura son las células de Kupffer. Los autores pensaban que eran células parte del epitelio endotelial, pero hoy por hoy se sabe que son células dedicadas a la defensa, son células fagocitarias que son del grupo del sistema retículo endotelial, o sea, que detienen algunas partículas, algunas sustancias tóxicas, finalmente bacterias, que pudieran haber atravesado la barrera intestinal, llegan hasta esta zona y acá tienen otra aduana que no permite seguir ingresando hacia la célula. ¿Qué más vemos? Vemos el sinusoide hepático, que es que este sinusoide hepático en su endotelio son fenestraciones grandes que permite el filtrado inclusive de grandes proteínas, porque de lo contrario no se justifica la presencia de albúmina, por ejemplo, en el torrente circulatorio, o de fibrinógeno, o factores de la coagulación que son base, o sea, el origen de estas fuentes. No olvidarse jamás de que la albúmina se sintetiza en el hígado. Eso es importante porque cuando hay problemas de falla hepática, se enferma el hígado, ¿cómo se va a expresar el organismo? Con hipoproteinemia, con caída de albúmina. ¿Y eso en qué influye? En las fuerzas de Stalin. Los pacientes empiezan a edematizarse. Es una de las causas, ¿no es cierto? O aumentando la presión. Son juego de esas dos presiones, nada más. Es personas que entienden de lo que me estoy refiriendo, seguramente van a entender perfectamente, ¿no? Porque es así. La presión hidrostática empuja agua y sale agua. Pero ¿quién al otro lado se preocupa de recuperar ese volumen? Son las proteínas, las de albúmina sobre todo. Entonces hay que tener en cuenta, y eso se va a producir, ese filtrado se va a producir, ese paso se va a filtrar justamente por estas fenestraciones grandes. No atraviesan, como dicen los autores, glóbulos blancos ni glóbulos rojos, por lo tanto solamente es el contenido plasmático de eso. Eso podemos ver acá, y vemos también en esta parte ya un poco amplificada, vemos la vena central que va a fluir, va a recuperar toda la sangre que llega en dirección central. Ahora, ¿a qué se denomina tríada porta? La tríada porta es esta estructura que tiene aquí, rama venosa de la porta, de la vena porta. Acá terminaría o termina y la arteria hepática, una rama, y este conjunto, esta mezcla de sangre arteria y venosa circula por estos sitios hasta llegar a la vena central. De este lado, de la parte central, esto es así, estos canaliclos, que no hay una pared, no hay un endotelio, un epitelio que forme un canal, sino son las mismas células que tienen una excavación, que se juntan y hacen un conducto biliar. En este caso se refiere a esto. Fíjense los conductos biliares. Ya posteriormente tienen su epitelio y todo eso. Entonces esta lámina habla de eso. Y acá tenemos ya, según las
teorías según las explicaciones desde el pasado. Aquí está, fíjense, aquí está la tríada y aquí está la vena centrolobular o vena central. Entonces, desde acá hasta acá circula sangre mezclada. Inicialmente se hablaba de un lobulillo hepático clásico, ¿no? Que la sangre mezclada fluía hacia el centro de todas estas tríadas y que esa era la forma de estudiar en el pasado. Así nos explicaban, muchos años hemos estado así. Viene otro autor y dice, explica y dice que a partir de la bilis, dice, como la bilis se genera en esta zona y todo lo que va en dirección hasta la tríada consideramos como lobulillo portal. Finalmente, esta es la última teoría, la última propuesta que tiene mucho valor para explicar el funcionamiento del hígado. Y en este caso habla de que de esta zona, la sangre mezclada, fíjense, venosa y arterial, discurre hacia la vena centrolobular. Pero ¿qué es lo que destaca? Las presiones parciales de oxígeno. Desde luego, y es muy racional decir que esta arteria, que dije que tiene el 25% del flujo, se mezcla con la sangre venosa. En estas zonas próximas a esta tríada, la presión parcial de oxígeno es mucho mayor que en esta zona alejada. Y por eso algún autor ha dividido esta zona en una zona 1, próximas a la tríada, próximas al origen de la sangre arterial, y denomina zona 1. Y la zona 3, la menos oxigenada, que se encuentra en las inmediaciones de la vena central o centrolobular. Y la zona 2, con proporciones de ambos lados, no bien definido, polinizado a un momento. Por eso es que se hace más énfasis en estas dos zonas. Esto pueden encontrarlo, está en el Fisiología de Borón, está ahí, si quieren leer, anótenlo, ver Fisiología de Borón, para que ustedes puedan completar, ¿verdad? En correlación con la anterior lámina, vemos qué es lo que ocurre en la zona, o qué propiedades, qué sintetiza. Esta primera zona, en general, tiene propiedades oxidativas. Y la zona 3 tiene la característica de detoxicar algunos compuestos que llegan a esta zona, aunque esto no siempre se cubre. Entonces veamos, ¿qué pasa en la zona? Esta es la zona con mejor oxigenación. ¿Qué es lo que ocurre? Catabolismo de los aminoácidos, la gluconeogénesis. ¿Qué es esto? Gluconeogénesis es la síntesis de glucógeno a partir de otros compuestos que no sean carbohidratos, llámense proteínas carbohidratos. A esto se refiere este término. Degradación de glucógeno, ¿cómo se llama esto? Glucógeno lisis, en otro término. Síntesis de colesterol, no hay mayor. Síntesis de urea, flujo biliar canalicular dependiente de ácido biliar, esa parte vamos a contrastar con esto que no es dependiente, independiente. Metabolismo de energía oxidativa y probablemente oxidación de ácidos grasos, ¿no? O sea, está en relación con la gluconeogénesis esta parte. Esta es la parte pequeña que se complementa con esto. Y la zona 3 de menor oxigenación, la glucólisis, síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Fíjense ustedes, ¿no? A mí me parece contradictorio que ocurriera esto en la zona 3, pero así está descubierto, así se describe. Lipogénesis, biosíntesis de ácidos biliares, enseguida vamos a ver. Cetogénesis. La cetogénesis, no sé si les dije en algún momento, son los productos metabólicos de los ácidos grasos, son 3: el ácido beta-hidroxibutírico, el acetoacetato y la acetona. Esos son los cuerpos cetónicos que se refiere esta lámina. Síntesis de glutamina,
flujo biliar canalicular independiente del ácido biliar y la biotransformación de fármacos. O sea, en esta zona sí, esto sí guarda relación, porque todos los fármacos que ingresan, algunos tóxicos, pesticidas, ni nos damos cuenta nosotros de las basuras que comemos, no sabemos qué está, porque nos dan bien presentados en sobrecitos, en bandejitas y todo, pero no sabemos en realidad qué es lo que ocurre. Pero fíjense, ¿quién se encarga de detoxicar? Es esta estructura. Y las funciones del hígado, de estas 5.000 decía, ¿no? Mediante las células de Kupfer que hacen. Hemos dicho, ¿no?, que son las células responsables de la fagocitación. Por lo tanto, este título le hace. Bioquímica, convierte los xenobióticos en... ¿Qué quiere decir xenobióticos? Xenofobia. ¿No es familiar? Bueno, son sustancias químicas ajenos al organismo, ¿no?, como depende de la xenofobia, que llegan al organismo, fármacos tóxicos, estoy repitiendo lo mismo, y que los convierten en metabolitos inactivos, capaz de poder ser eliminados así. Función metabólica, síntesis de glucógeno, síntesis de proteínas plasmáticas. Insisto mucho en esto de la albúmina, los factores de la coagulación. Cuando digo proteínas plasmáticas me estoy refiriendo al fibrinógeno, a todas las proteínas de la cascada de la coagulación. En este momento quisiera preguntar unas cuantas, pero por el tema del tiempo, y entenderán ustedes que estoy un poquito acelerado, esta no es mi manera de ser, pero tengo un tiempo como para poder concluir esto. Entonces tenemos acá las proteínas transportadoras. Es interesante pues todo esto, ¿no? Es la TBG, tiroidiglobulina, o sea, la globulina transportadora de hormonas tiroideas. ¿Qué tal? Cuando caen estas hormonas o estas proteínas, no se puede transportar y eso tiene repercusión fisiológica. Fíjense, para dar nomás un ejemplo, ahí está, factores de la coagulación, dije ya. Otras sustancias excretadas, colesterol, fosfatasa alcalina, metabolismo, secreción de amoníaco, y aquí falta la secreción de bilirrubina, que debería estar porque es una vía de excreción. Entonces estas son las funciones, estas son a saber de las 5.000 que les dije. Y ahora vamos a ir a analizar, una vez que hemos hecho un paseíto muy rápido de la función hepática, vamos a ir a ver lo que es la secreción biliar. ¿Para qué servirá la bilis? Porque, vean ustedes, en nuestra cultura, pasan por la web, ahora en la ciudad del Alto, ¿no?, van a escuchar, dice, este medicamento es bueno para la bilis, ¿no? Bueno para la bilis, ¿en qué sentido? ¿En más o en menos? O sea, y la gente se aglomera, como cuesta un pesito, entonces la gente cree que con un peso se va a curar. Y ahí hay grandes problemas, pero esta gente convence, a veces digo, quisiera contratar a estos chicos, les puedo hacer estudiar, y que serían los mejores docentes, porque convencen a la gente, y nosotros creo que hasta entramos en duda, porque no tenemos esa capacidad de convencer, digo, ¿no? Pero dicen atrocidades también, ¿no? Porque creen que la bilis es algo malo relacionado con los cálculos, y esto no es así. ¿Sirve o no sirve la bilis? A ver, por ahí rapidito, para sirve. No ir demasiado. ¿Sirve? Sirve. ¿Para qué sirve? Para destruir grasa. Ya, ahí está escrito, ¿no? Sirve para eliminar los productos tóxicos endógenos y exógenos. Hemos dicho hace un momento ya, esos desechos, colesterol, bilirrubina y muchos otros productos. Y favorece la digestión y absorción de los lípidos intestinales. Pero en realidad no es toda la bilis, sino son partes de la bilis que tienen esa propiedad. Bilis es un conjunto. Y la bilis tiene una composición así, fíjense. Mucha atención porque de esto van a inferir, van a deducir. Agua 97. Esta composición, esta gráfica es del Guyton, por si acaso igual, vean,
ver gráfica del gaita, entonces ahí van a tener todo para que si no entendiera, entonces ven, ¿no? Agua, bilis hepática, lo que se secreta por la bilis aquí, ¿no? Y bilis vesicular, lo que llega aquí y se acumula, porque la vesícula es un reservorio de bilis, que en periodos prandiales, en periodos cuando estamos comiendo, se libera bilis, más si es grasa, entonces se deposita. Entonces eso hace que se concentre. La producción de bilis más o menos es de 450 mililitros por día, eso dice Guyton, y esta vesícula tendría más o menos la 10ª parte de eso, o sea, 50 ml más o menos, que constantemente va fluyendo. Entonces, esta es esa particularidad de la bilis y esta es la concentración de la bilis hepática. Y veamos qué pasa. Bilis hepática 97 en agua, ¿no? 97,5 gramos por decilitro y aquí 92, menos 5 ml. Sales biliares 1,1 gramos y aquí 6 gramos. Bilirrubina 0,04 y aquí 0,3, igual, más concentrado. Colesterol igual, fíjense. Ácidos grasos, ni qué decir, fíjense con eso. La lecitina es un fosfolípido de 0 a 0,3. El sodio, entiendan ustedes, son de mis clases de las grabadas que pasamos y se ha quedado al copiar. Colesterol, ácidos grasos, lecitina. Sodio, 145 y 130. En vez de aumentar aquí el sodio, como propuse, disminuye. El potasio aumenta, el calcio aumenta, el cloro de 100 disminuye. Y el bicarbonato disminuye. ¿Cierto? ¿Cómo se justifica esto? Quiere decir que la bilis tiene la capacidad de absorber cloro y sodio. Dijimos el viernes, ¿no? El cloro y el sodio son grandes amigos y siempre se encuentran. Entonces, al absorber sodio, ¿sí? Sodio y cloro, desde luego que estos dos compuestos van a estar disminuidos, y por gradiente osmótico el agua también va a disminuir, en este caso también disminuir. Por eso es que estas variaciones que estamos mostrando totalmente justificadas desde ese punto de vista. Si no, estas concentraciones tendrían que ser iguales, es un reservorio simplemente, pero no es así, sino se absorbe. Y los compuestos orgánicos ya sin los electrolitos, ácidos biliares 50%, fosfolípidos como la lecitina 40%, colesterol 4%, pigmentos biliares en un 2%. Esto es lo que destaca acá y vamos a analizar ahora qué es lo que ocurre. Y nos vamos a ir a los ácidos y sales biliares. Estos ácidos y sales biliares tienen un origen que es el colesterol. Este colesterol inicialmente va a dar origen a lo que se llama los ácidos biliares primarios, que en este caso estamos viendo que se refiere al ácido cólico y al ácido quenodesoxicólico. Pero estas, por acción bacteriana, fíjense ustedes, se van a convertir en ácidos biliares secundarios, o sea, ácido desoxicólico y el ácido litocólico. Esto lo voy a preguntar en el examen: ¿cuál es el ácido biliar primario? ¿Cuál es el ácido biliar secundario? Y todavía hay uno más, el ácido urso desoxicólico, que es un ácido biliar terciario que no se encuentra en esta lámina. Hay una predominancia de estos ácidos biliares terciarios en ciertos animales como el oso polar. Ahora, estos son ácidos, se van a conjugar con la glicina o la taurina para formar las sales biliares, ¿sí? Por ejemplo, nomás, si se conjuga la glicina con el ácido cólico, será la glicocola, por decir un ejemplo, y así sucesivamente van apareciendo. ¿Para qué sirven estos ácidos y sales biliares?
sirve para la saponificación de las grasas, o sea, desmenuza a las grasas, estas y sales biliares, para facilitar el contacto con las enzimas lipolíticas y poder degradar. Esta es su función. Además facilita la absorción. En algún momento debe decir esto. Fíjense cómo el ácido graso gigante vienen las sales biliares y las convierten en partículas mucho más pequeñas, susceptibles de que en este caso la lipasa pancreática pueda actuar y poder degradar estos lípidos que se encuentran en la dieta. Entonces, si ustedes dicen cuál es la acción de las sales biliares, entonces es la saponificación de las grasas. Esta es su función. Y los que hacen esas propaganditas con sus medicamentos, esto no lo dicen. Dicen, la bilis te hace daño, esto es bueno para eso, cuando en realidad la bilis tiene sus efectos benéficos, porque si no, no tendríamos que hablar favorablemente como en este caso de la. Esta es la circulación enterohepática, reforzando un poquito más, a ver dónde está. Miren, el colesterol va a originar a las sales biliares y en la región de la vesícula va a haber una absorción, voy a decir, una absorción de agua y iones, cloro, sodio y agua, está absorbiendo en la vesícula, por lo tanto se concentra, ¿verdad? Esta es la 2, ¿dónde está la 3? La bilis sigue así hacia el conducto colédoco y en el intestino, perdón, esto es intestino, este es vesícula, este es el hepático común, el cístico, el colédoco vacía en el intestino delgado y la bilis, fíjense, se reabsorbe, me estoy refiriendo a esta parte de las sales biliares, se absorbe y nuevamente ingresa al hígado para reciclarse. Esto lo hace varias veces al día, o sea, quiere decir que una concentración basal pequeña no justificaría la saponificación del volumen de grasa que ingresa al intestino, sino es gracias a la circulación enterohepática. Y aquí un detalle que nos está mostrando esto, fíjense, esto, nos está mostrando. ¿Qué dice la colecistocinina? La acción de la colecistocinina cuando llega un alimento rico en grasas, lo que hace es relajar el esfínter de Oddi por un lado y por el otro lado contracción de la vesícula biliar para que la bilis fluyera en ese sentido. Fíjense, esto es lo que hace la colecistocinina. Pregunta de examen: ¿qué hace la colecistocinina a nivel de vías biliares? Contracción de la vesícula biliar y relajación del esfínter de Oddi. Eso es lógico que tiene que hacer, ¿no? Imagínense que si en el examen diría, ¿no? ¿Qué hace la colecistocinina? Contracción de la vesícula, cierre, reforzamiento del esfínter de Oddi, fluido aumentado por la reserva, cualquier cosa. Pero esto es incongruente, ¿no? Tiene que vaciarse la bilis por estos dos efectos. Y aquí tenemos otra hormona que es la secretina, que también, al igual que en el páncreas, aumenta la secreción de iones y agua, secreción, inclusive bicarbonato. Hay una pequeña fracción de bicarbonato que va a aparecer a nivel del intestino delgado, ¿sí? Entonces, secretina igual que en el páncreas, agua y electrolitos, secretina, igual. Y la colecistocinina en el páncreas era enzimas digestivas. A nivel de las vías biliares, contracción vesicular y relajación del esfínter de Oddi. A eso se denomina circulación enterohepática. Entonces, aquí vamos a ver cómo es la reabsorción del fluido isotónico por el epitelio
de la vesícula. Inicialmente lo que nosotros debemos pensar siempre es en la bomba de sodio-potasio ATPase. ¿Qué hace la bomba de sodio-potasio ATPase? Fíjense, bombea sodio para este lado y para este lado hidrógeno. Esta salida de sodio genera un déficit de iones de sodio que tiene que compensarse, y por este cotransportador sodio-hidrógeno ingresa para compensarse. De esa manera lo que decía el efecto Gibbs y Donnan no tiene complicaciones. Ya tenemos la salida de sodio y el cloro ingresa también por otro intercambiador con el bicarbonato. Otra vez Gibbs y Donnan, cargas negativas entre sí se compensan. El cloro llega al citoplasma y a través de un canal llega al espacio intersticial y allá forma el cloruro de sodio. Y el agua, que es este compuesto, por vía paracelular en un caso y en el otro por vía transcelular, llega para tener una solución isotónica, para que haya una absorción isotónica. La absorción isotónica quiere decir que tanto de solutos como de agua son proporcionales. Esto es lo que pasa. Ustedes lo han repasado y hoy día es el examen de renal. A ver, una preguntita por ahí, ¿no? ¿Cuál es la composición en cuanto a solutos en la parte terminal del túbulo contorneado distal? Natalie. ¿Qué es? ¿Es hipotónica, isotónica, hipertónica? ¿Qué? Hiperosmótica. No, de hiperosmótica. Al final del túbulo proximal. En el proximal se dice. A ver, ¿quién responde? De 3 opciones. Esta noche el examen. En el túbulo proximal es Al finalizar. Túbulo proximal, ¿qué es? Hiperosmótica. ¿Ah? Isoosmótica, isotónica. ¿Por qué? Porque la gran absorción de sodio, potasio, glucosa en esa zona, proteínas, todo, es en la misma proporción con el agua. Por lo tanto, no hay modificaciones en la osmolaridad. Eso mismo pasa en esta zona. Esos conceptos grandes que se llevan en los capítulos deberían ser captados y entendidos para poder explicar. ¿Ok? Muchas situaciones que hicieron. Para que vean. ¿Te acuerdas al final del túbulo contorneado proximal? Sí, lo mismo. Listo, seguiremos, ¿no? Pues ya es lo mismo, solamente que estoy hablando de este mecanismo. Y aquí tenemos la vesícula con sus particularidades. Estoy repitiendo esto, lo que he mostrado. Fíjense, esto ya saben. Lo dije hace unos 5 minutos. La colecistocinina, contracción vesicular, el esfínter de Oddi. Cuando hay presencia de grasas en el duodeno por las células y, insisto mucho, eso hemos hablado para el páncreas, ¿cierto? Las células I liberan colecistocinina. Esto es lo mismo, pero en otro sitio de acción. La acetilcolina también tiene ese mismo efecto, ¿no? Contracción vesicular y relajación del esfínter. Por lo tanto, estas dos, este mediador químico y esta una hormona, tienen la misma función. Aquí está, fíjense, vesícula, la colecistocinina va a producir contracción, igual la acetilcolina y relajación del esfínter. ¿Cierto? Eso es. Metabolismo de la bilirrubina. ¿Cómo andamos en tiempo? Estoy corriendo, pero así nada más es. ¿Cuánto falta? 8, 10 minutos. 10 minutos. Está bien, estoy tranquilo, he dosificado, creo. La bilirrubina es un compuesto metabólico de degradación de la hemoglobina. En un 70-80% la bilirrubina tiene ese origen, pero el resto se origina de tejido donde hay este M. Ejemplo, tejido muscular. Ejemplo, las catalasas. Ejemplo, las enzimas de la cadena respiratoria tienen M. O, finalmente, M que está circulando por falla de la médula ósea roja o de otras naturalezas que están circulando. Esas son las fuentes.
Pero el 80-70% se origina de la degradación. Una vez que el glóbulo rojo ha cumplido los 120 días, entonces son captados por el sistema retículo endotelial o sistema nuclear macrofágico y allá se degradan, dando origen al hemo y a la globina. La globina se degrada en aminoácidos, sigue su vía porque hay que reciclar. El organismo también tiene esa capacidad. El reciclado seguramente en la historia ha nacido en el organismo. Pues ¿por qué voy a desechar si esto me sirve? Y no es basura, sino son compuestos químicos que le sirven. Reciclo. El hemo, gracias a la hemooxigenasa, aquí dice hemooxidasa, dice hemooxigenasa, se va a degradar en monóxido de carbono, biliverdina y hierro. Ya está libre el hierro y se convierte en una cadena abierta, lineal, voy a decir, porque era un anillo tetrapirrólico, ¿no es cierto? Ahora se vuelve lineal. El hierro se va a ir a los depósitos de hierro, va a ser transportado por la transferina, ir al hígado y depositarse. Bueno, sigue nomás el hierro. Ese no es nuestro tema. En otra oportunidad se tendrá que ver esto. Pero sí nos interesa qué pasa con la biliverdina. En función a la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina indirecta. Aquí hay varios nombres. Aquí dice no conjugada. Se convierte, fíjense, una vez que tiene que sufre la acción o se beneficia con la acción de la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina indirecta, que así se conoce, que así es como conocen la mayoría de los profesionales: bilirrubina prehepática, bilirrubina insoluble o liposoluble, y aquí tenemos como no conjugada. Aquí también está insoluble. Esta bilirrubina, la no conjugada, si se trata de un recién nacido o un neonato o uno que está en la cavidad uterina y sufre el problema de la eritroblastosis fetal, o sea, glóbulos rojos inmaduros se hemolizan, liberan bilirrubina indirecta, tienen la facilidad de poder atravesar la barrera hematoencefálica y por ello producen este mal que se llama kernícteros. Y kernícteros es la pigmentación de los núcleos de la base. Abro paréntesis porque esto lo van a ratificar cuando estemos en el tejido, cuando hablemos de fisiología del sistema nervioso o neurofisiología. Allá lo van a ratificar las consecuencias. Pero lo que quiero decir es que esta bilirrubina indirecta tiene esa liposolubilidad que puede causar este problema. Generalmente en nuestro medio, más abajo tenemos una lámina, es por hemólisis. Lo más grave que puede ocurrir, que Dios les libre y a mí también que me libre, es que yo pueda indicar transfusión sin haber especificado el grupo sanguíneo que ocurre, ¿no? Por accidente se sigue dando. ¿Y qué pasa? Hay una hemólisis por incompatibilidad, liberación de bilirrubina, y los pacientes hasta pueden morirse. Y después vienen los grandes problemas legales que están de por medio. Y los abogados saben que los médicos dicen que tenemos mucha plata, ¿no? Y nos ajustan de todo lado. Y eso no es cierto. Entonces, fíjense, hay que tener mucho cuidado. En esos casos va a haber una bilirrubina incrementada o mucho. Pero ¿qué pasa con esta bilirrubina no conjugada? Esta bilirrubina, acuérdense bien, aquí no dice eso. La albúmina tiene dos orejitas, ¿no? Dos orejitas. Tiene una bilirrubina aquí, otra bilirrubina aquí, así se va hasta el hígado. Cada molécula de albúmina se lleva sus respectivas parejas de bilirrubina indirecta. Estamos en el hígado ya, todavía no, está la luz, ¿no? Entonces llega al hígado, y en el hígado, y aquí están señores, se libera y va a entrar en combinación con las ligandinas, son las proteínas Y,
que las fija, porque se pueden salir, se pueden escapar, las fija, les pone como una trabita, como una aldarita les pone, y la bilirrubina se queda. En el hígado hay una conjugación, esta bilirrubina no conjugada gracias a una enzima que es la UDP-GT, uridine difosfoglucorinil transferasa, incorpora inicialmente a la bilirrubina una molécula de ácido glucurónico, inicialmente convirtiéndose en monoglucurónido de bilirrubina, y viene la segunda, el segundo glucurónido para convertirse en diglucurónido de bilirrubina. Entonces aquí estamos hablando del diglucurónido de bilirrubina, que va a liberarse como tal, ¿no?, por un mecanismo de difusión facilitada hacia las vías biliares, y de las vías biliares, vesícula, etcétera, se va a liberar hacia el intestino. En el intestino, por acción bacteriana de las beta-glucuronidasas, ¿sí?, aquí está, aquí no dice la enzima, se va a convertir en urobilinógeno. El urobilinógeno, a su vez, en el intestino se convierte en estercobilina y le da esa coloración amarillenta. El 2% de urobilinógeno pasa al hígado y se va a convertir esto también en urobilina. Aquí está, ¿no? El urobilinógeno se convierte en urobilina y va a aparecer con esa coloración en la orina. Entonces, esto es lo que pasa con el metabolismo de la bilirrubina. Voy a reiterar una vez más, facilito, ¿no es cierto? Más o menos el 80% del M se origina de los glóbulos rojos, por destrucción, ¿cierto? Por acción de dos enzimas, la hemooxigenasa y la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina indirecta, se asocia a la albúmina, va al hígado y en el hígado es atrapada por las proteínas Y, las ligandinas, que ofertan, y la glucoronil transferasa hace que se conjugue convirtiéndose en diglucurónido de bilirrubina, y así es como se expulsa hacia los canalitos biliares, y de allá en el intestino, decía, con las beta-glucuronidasas por las bacterias se va a convertir en ¿qué? Aquí está, ¿no? El urobilinógeno. El urobilinógeno. Y aquí hay más todavía, ¿no? Pero esto es lo que debo decirles para que ustedes puedan ver. Una aplicación de lo que es, ¿cuánto falta? ¿2 minutos? ¿Sí? La ictericia, ¿no? Se denomina, lo que quiero que se lleven de aquí es esto, ¿no? El aumento de la bilirrubina en el organismo va a producir una pigmentación de este color, amarillento, ¿no? Sobre todo se observa en las escleras, en la piel. Algunas veces las pieles blancas son más evidenciables por esto. Lo que quiero marcar es esto, y lo voy a decir. Esto se va a observar cuando la bilirrubina va a subir mayor a 2 miligramos. Eso, antes de que sean los 2 miligramos, se conoce como ictericia química. Así. ¿Sí? Aquí está, ictericia clínica. Ictericia química es menor a 2 miligramos. No se ve. Y ese es un tema discutible. ¿Sí? ¿Es o no es? Entonces, si el laboratorio dice, si tiene 3 miligramos, pues ya hay que buscar, ya debe estar aquí. La hemolítica y la obstructiva. El perfil hepático, bilirrubina hasta 1. Predominantemente la indirecta, aquí está, también. Indirecta es más respecto a esto. Las enzimas hepáticas, estas, fosfatasa alcalina, proteínas totales, albúmina, etc. Es lo que se pide en el perfil hepático. No creo que tenga más, pero a esto puedo alcanzar, ¿no? Esto es mucho estudio, en las prácticas vamos a seguir reforzando.
Paso, profesor. Muchas gracias, jóvenes.